puede trabajar comparando más de dos grupos. ¿Está bien? Esa es la primera ventaja. Y la otra ventaja que es una prueba que considera todas las posibles variaciones que se pueden dar en una investigación. En realidad, el análisis de varianzas surge dentro de lo que es investigación experimental, primero con animales, luego en estudios clínicos, porque cuando se prueba un nuevo fármaco, un nuevo producto o una intervención, se requiere comparar el efecto en varios grupos. Por eso es importante conocer esta técnica estadística, lo van a ver con frecuencia. En realidad su nombre debería ser ANAVA, sus siglas, pero bueno, ella se quedó como ANOVA, o como el que está en inglés, pero debería ser ANAVA. Y como estamos diciendo, su nombre lo dice, ¿no? Análisis de varianza. Entonces sigue el modelo de lo que se ha visto en la clase teórica de medidas de dispersión, lo que llamamos eh, varianzas, ¿no? Si ustedes recuerdan, las varianzas analizaban la variabilidad de los datos respecto a la media. Entonces, bajo el mismo concepto, viene a ser el análisis de varianza. Pero tiene muchas ventajas respecto a la prueba T-Student, ¿no? Entonces, para empezar, esta es una prueba estadística para comparar medias de más de dos grupos independientes. ¿Cuántos grupos? Bueno, cada grupo, ¿no? Pero por lo general, con ustedes se va a trabajar máximo hasta cuatro grupos independientes. Ahora, esta prueba estadística requiere aprovechar lo máximo que tiene la ventaja de las calculadoras, porque hoy en día las calculadoras ya modernas les ayuda en obtener por lo menos la sumatoria de datos por cada grupo, ¿no? Y eso es más que suficiente, porque la primera etapa consiste en eso, en hacer las sumatorias respectivas tanto de grupos a nivel individual de cada observación y a nivel de cada grupo. Entonces, desde ya aprovechen, exploten la ventaja de su calculadora y eso les va a ayudar. Y más aún, en las evaluaciones tienen que hacerlo lo más rápido posible, ¿no? De hecho, pero más que más, no lo hagan más por el curso, porque en realidad ustedes lo van a trabajar más en farmacología, en otros cursos de epidemiología y cursos clínicos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a explicar primero las condiciones para usar una ANOVA. Primero dicen, los datos suelen ser experimentales, entre comillas, ¿no? Solo se relacionan dos variables. Entonces, el primer punto a reconocer es cuál va a ser la variable dependiente, o que queremos explicar, y cuál va a ser la variable independiente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo reconocemos? Es fácil. La variable dependiente viene a ser la variable numérica, lo que está expresado como número, como puntuaciones, como mediciones, ¿no? Por ejemplo, valores de colesterol es una variable, va a ser una variable dependiente. Por ejemplo, valores de hemoglobina va a ser dependiente. Todo lo que son las numéricas se expresan con variables dependientes, ¿correcto? Ahora, ese es uno. La independiente, yo lo voy a reconocer como es una variable cualitativa. Generalmente vienen a ser los grupos de comparación, que pueden ser expresados en escala nominal u ordinal. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer punto que usted tiene que hacer. De hecho, le van a preguntar, identifique la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, fácilmente ustedes dicen, todo lo que está expresado en números es la dependiente. Y todo lo que está expresado en letras, categorías, pueden ser nominales o ordinales, eso es la independiente. ¿Está bien? Avanzamos. Como toda prueba estadística, tiene cuatro condiciones. Esto sí, no se olviden. Esta es una pregunta que necesariamente la van a hacer, sea en el curso, en la prueba del ENAM, en las pruebas para pasar de diferentes niveles en su formación profesional. Dado que es una de las pruebas muy exigentes que existen, se requiere que se cumpla cuatro condiciones. Primero, la selección aleatoria de los sujetos. Es decir, acá tiene que funcionar perfecto, que la asignación de los sujetos a los diferentes grupos tiene que ser aleatoria. En otras palabras, se tiene que hacer al azar.
Dos, los datos tienen que presentar normalidad. En realidad, eso ya lo van a ver en los siguientes cursos. Le van a pedir demostrar la normalidad con prueba de hipótesis que se da. Lo otro es que los grupos tienen que ser independientes, si no, no tiene sentido usar el análisis de varianza. Y la otra parte, punto 4, es la homocedasticidad, que implica que tiene que haber homogeneidad de varianzas a nivel poblacional. Entonces, repito, primer punto, aleatoriedad significa que los sujetos tienen que ser asignados a los diferentes grupos al azar, por sorteo. Segundo, los datos tienen que tener normalidad. Ya, eso es importantísimo. Tercero, los grupos tienen que ser independientes. Cuarto, tiene que haber homogeneidad entre las varianzas poblacionales. ¿Está bien? Son los 4 puntos. Entonces, primero, identifica cuál es la variable independiente y dependiente. Ya lo saben. Segundo, tiene que ver si cumplen o no cumplen las condiciones. Bueno, esto por lo menos deben conocer en forma teórica, ¿no? Porque no se va a hacer en el curso, porque en realidad, cuando ya van a ver esto nuevamente, les van a pedir demostrar la normalidad de los datos y demostrar la homogeneidad de los grupos, que se puede hacer con pruebas estadísticas, pero eso ya se hace a un nivel más elevado en la formación del médico. ¿Está bien? Bueno, existen diferentes modelos de análisis de varianza. Por lo menos estamos hablando a nivel mundial, 12 modelos de análisis de varianza. Ustedes solamente van a conocer el primer modelo básico a nivel de pregrado, que es el análisis de varianza de un factor, ¿no? Dice ahí, cuando queremos saber si las medias de una variable son diferentes entre los niveles o grupos de otra variable. Por ejemplo, quiero comparar número de hijos entre clase social. Entonces yo divido 5 grupos: clase baja, clase trabajadora, clase media baja, clase media alta, clase alta. Y comparo el promedio de número de hijos. Es eso, nada más. Pues se llama de un factor. Hay análisis de varianza de 2 factores, hay análisis de varianza multifactorial, factorial, cuadrado latino, esa es otra cosa. Entonces dice, se desea comprobar mediante este ejemplo si la variable número de hijos está relacionada con la variable clase social. Entonces ahí surge una pregunta, ¿no? La media del número de hijos varía según nivel de clase social a la que pertenece la persona. Y es así, ¿no? Y así, yo puedo probar, por ejemplo, un fármaco, un antihipertensivo, ¿no? Un nuevo fármaco antihipertensivo en diferentes grupos también, ¿no? Y es así, ¿está bien? Entonces, de eso se trata. Tengan presente, entonces, en este caso, por ejemplo, número de hijos y grupos de clase social. La variable dependiente, la dependiente va a ser número de hijos. Y la independiente en los grupos de clase social. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Siempre hagan eso. Eso siempre es una pregunta. Bueno, y entrando al modelo en sí ya matemático, en realidad es un modelo matemático, no es estadístico. Es el diseño que se va a explicar, es único, se le conoce como diseño completamente aleatorio. Ya no hay otro diseño que van a conocer. ¿Qué implica? Tenemos que analizar la variabilidad total de los datos, la variabilidad que se va a dar entre grupos y la variabilidad dentro de grupo. ¿Ya? Son 3 variables. Esta parte es la más, como podemos decir, tediosa. Por eso les decía, exploten las bondades de su calculadora. Porque tenemos que calcular 3 sumas de cuadrados. La suma de cuadrado total, la suma de cuadrado entre grupos y la suma de cuadrado dentro de grupo. ¿Está bien? Entonces, en resumen, hemos dicho, primero, tienen que reconocer cuál es la variable independiente y dependiente. Segundo, conocer las condiciones para usar. Hemos mencionado 4 condiciones. ¿Está bien? Tercero, van a tener sus datos. De hecho, no van a ser datos muy grandes, ¿no? Tendrán máximo 2 dígitos o un dígito. Y lo primero que vamos a hacer es esto, cálculos previos. La suma de cuadrados para analizar la variabilidad total, la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro del grupo. ¿Está bien? Miren, este es un modelo simbólico. Con el tiempo hemos tratado de cambiar, evitar mucha simbología, porque a veces los alumnos se confunden y es así. Miren el modelo. Van a tener ustedes datos de diferentes grupos. Acá aparece como factor, ¿no? El factor viene ese también, se reconoce los grupos de comparación. Yo tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo K. Entonces,
Lo primero que tengo que saber es que cada observación se va a expresar en números. Entonces voy a analizar la suma de cuadrados totales en base a cada observación individual. Van a ver ustedes a continuación. Lo otro es analizar la suma total por grupos. Tengo que obtener total de grupo 1, total de grupo 2, hasta total de grupo K. Muy bien. Luego indicar el número de observaciones en cada grupo. No siempre va a ser igual. ¿Ya? N1, N2, N3 y así sucesivamente. Listo. Y luego voy a obtener esto. Esto es importante. El T, dos puntos seguidos, viene a ser el gran total, que viene a ser la suma de los totales parciales, o sea, los totales de cada grupo. Y luego el N mayúscula viene a ser la suma de los N de cada grupo. ¿Correcto? Entonces repito. Primero, en los datos van a tener datos individuales, ¿correcto? Conocido como X. Luego, totales parciales por grupo. Luego, N parcial por grupo. Y luego van a hacer la sumatoria de los totales parciales que le va a dar el gran total. Por eso está expresado como T dos puntos seguidos. Y luego la sumatoria de los Ns que viene a ser N mayúscula. Y eso es todo. El resto es operativo. Eso sí, acá es calculadora, estimados alumnos. Calculadora. Olvídense, cálculo manual. Calculadora. Por eso, exploten, usen las ayudas que hay en YouTube. Yo he visto en las calculadoras, casi en la mayoría tienen las sumatorias. Eso les va a ayudar y les va a ahorrar mucho tiempo. ¿Está bien? Veamos entonces. Miren las fórmulas, lo que vamos a hacer. Bueno, tratando mucha simbología, al final lo vamos a hacer algo más sencillo. Lo más importante es esto. Dice, la suma de cuadrado total va a ser igual a la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados de entre grupos. Muy bien. Ya que está la simbología, en realidad lo vamos a hacer más sencillo. La suma de cuadrado, ¿a qué va a ser? Dice, cada observación independiente, usted lo que van a hacer es elevar al cuadrado y lo suman. Menos el gran total al cuadrado sobre n. Este es el factor de variación. En la suma de cuadrados entre grupo, cada total de grupo, cada total parcial de grupo lo elevan al cuadrado y lo dividen sobre su mismo n. Igualito, menos el factor de variación. El gran total al cuadrado sobre n. Y la suma de cuadrados dentro del grupo va a ser la diferencia. Suma de cuadrado total menos suma de cuadrado entre el grupo. ¿Está bien? Entonces, esta es la doble sumatoria. No, olvídense, no. Si sean más prácticos, vean por dónde está la clave. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Y bueno, esto es importante. Miren, en la prueba T, cuando planteamos la hipótesis nula, las dos medias son iguales, la hipótesis alterna se planteaba o son diferentes, o era mayor o era menor. Pero en el análisis de varianza, miren, la hipótesis nula sigue planteándose igualdad entre las medias, dependiendo del número de grupos, pero miren la hipótesis alterna, mucho cuidado. Dice, al menos dos grupos son diferentes. Se puede expresar así, siempre en forma literal. No se va a colocar que media 1 diferente a media 2, diferente a media 3, no. Al menos dos grupos son diferentes. Nivel de significación, esto margen de error en medicina siempre es 5%, así que eso no va a cambiar. Por eso solamente hay una sola tabla, la tabla F. ¿Está bien? Pero esta tabla F implica hacer la intersección de dos grados de libertad. Acá dice, el primero, K-1, viene a ser el número de grupos que tengo, le resto una unidad. Y el otro, el número total de observaciones, le resto número de grupos. ¿Ya? Intercepto los dos grados de libertad y me voy a la tabla F y ahí voy a obtener el valor F de tabla. ¿Está bien? Eso también lo voy a explicar a continuación. Luego, la segunda etapa implica esto. Construir esta tabla resumen de la NOVA. Miren, de los cálculos previos que hemos hecho, la suma cuadrada total va a ir acá, la suma cuadrada entre grupos va a ir acá, la suma cuadrada de dentro del grupo va a ir acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estoy analizando tres fuentes de variación. Total, entre grupos y dentro del grupo. Grados de libertad. Entre grupos va a ser número de grupos menos 1, K menos 1. Grado de libertad dentro de grupos va a ser número total de observaciones menos número de grupos. Por eso dice N menos K. ¿Ya? Luego viene esta operación, cuadrado medio. Los cuadrados medios vienen a ser los cocientes.
Suma de cuadrado entre grupos sobre su grado de libertad. Esto sobre esto. Y el cuadrado medio dentro del grupo, también la suma de cuadrado dentro del grupo con su grado de libertad. Ya está. Y finalmente el F calculado, ¿de dónde sale? Del cociente de estos dos cuadrados medios. Cuadrado medio entre el grupo sobre cuadrado medio dentro del grupo. Listo. Luego, este valor calculado, F calculado, se compara con el valor F de tabla y se llega a la conclusión. Y eso es lo que queremos que conozcan. De hecho, después de esto hay otros análisis ya más especializados, pero eso ya es a nivel de posgrado. ¿Está bien? Y eso es lo que queremos. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a explicar con este ejemplo. Bueno, este ejemplo está con decimales, pero bueno, no importa. Veamos, a ver, dice. En un estudio del efecto de la glucosa, en un estudio del efecto de la glucosa sobre la liberación de insulina, se trataron muestras de tejido pancreático, dice, de animales del laboratorio con 5 estimulantes distintos. Luego se determinó la cantidad de insulina liberada. Entonces, miren, acá me está diciendo, se está probando 5 estimulantes y estoy analizando la cantidad de insulina liberada. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, miren, el grupo 1 tiene 5 observaciones, el grupo 2 tiene 6 observaciones, el grupo 3 tiene 2, 4, 6 observaciones, el 4 tiene 7 y el 5, 8. Por eso le decía, no siempre va a ser igual los Ns. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que le van a hacer es, ¿cuál es la variable dependiente? Es la cantidad de insulina liberada. Ahí está. Listo. La independiente, los tipos de estimulantes. Siempre lo cualitativo. Perfecto. ¿Qué más? Tengo la tabla, voy a hacer cálculos previos. Suma total de cada grupo. Sumo los valores del grupo 1, me sale 13.04, 5 observaciones. Sumo los valores del grupo 2, 15.60, total de observaciones 6. Sumo del grupo 3, 30.01, total 6 observaciones. Sumo del grupo 4, 2, 4, 6, 7. La suma total 47.69 del grupo 4. Y del grupo 5 sumo los valores 56.81. Tengo 8 datos. Perfecto. Y luego viene esto. Esto es lo que me interesa. El T, 2 puntos, viene a ser el gran total. ¿De dónde sale? Sumando los totales parciales. 13.04 más 15.60 más 30.01 y así hasta el último valor 163.15. Y el N total viene a ser la suma de los N. 5 más 6 más 6 más 7 más 8 me sale 32. ¿Correcto? K va a ser número de grupos, 5 grupos. ¿Perfecto? A ver, ¿está claro hasta acá, estimados alumnos? Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces usted tiene que decir, ya, lo primero seguro que me van a pedir es la suma de cuadrado total. Entonces, ¿qué implica? Ingreso todos estos datos individuales, ingreso los datos individuales a la calculadora, nada más, en una sola columna, porque no interesa dividir, en una sola columna, ingreso los datos, pero no se le va a dar datos decimales, así que este es un ejemplo ya muy complejo. Y en la calculadora usted le pide la suma de estos valores al cuadrado, no suma simple, ¿no? Pues la suma simple lo tengo acá. Es cada valor al cuadrado. La calculadora lo que le va a dar es información de cada valor al cuadrado. ¿Está bien? Y está acá. Aquí está, dice. La suma de cuadrado total, entonces, ¿cómo va a salir? Cada valor de la tabla, 153 al cuadrado, más 161 al cuadrado, esto viene a ser hasta el último valor que es 8.98 al cuadrado. Toda esta sumatoria al cuadrado que me da la calculadora sale 994.3529 menos el factor de variación, el gran total, que está acá, 163.15 al cuadrado, sobre el n total, que es 32. ¿Sí? Y esto sale 831.81008. La diferencia va a salir 162.54282. ¿Correcto? ¿Está clara esta parte? Sí, doctor. Luego, dice,
suma de cuadrado entre grupos. Cada total parcial al cuadrado sobre su n. Cada total parcial al cuadrado. Entonces, miren, el primer total es 13.04 al cuadrado sobre 5. Más 15.60 al cuadrado sobre su n que es 6. Más 30.01 al cuadrado sobre su n que es 6. Es esto. Hasta el último. Y toda esta operación, toda esta operación, está saliendo 952.99551. Menos el factor de variación, que es igualito que arriba. El gran total al cuadrado sobre n. 831.81008. La diferencia, 121.18543. ¿Está bien? Y luego, la suma de cuadrados dentro del grupo viene a ser la resta de todos los valores. La suma de cuadrado total, 162.54 menos 121.19, ¿no? Si lo queremos trabajar a dos decimales. Pero yo les recomiendo trabajen con todos los decimales. Entonces, el resto, la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado entre grupos me sale 41.35739. Esta es la parte más tediosa. El resto es más fácil. ¿Está bien? ¿Está claro esta parte del procedimiento? Sí, Ya. Miren doctor. entonces qué van a hacer. Me voy ya a la prueba de hipótesis que planteo. La nula, voy a plantear que los valores de insulina son iguales. Y en la hipótesis alterna, voy a plantear esto. Al menos dos medias son diferentes. Al menos dos medias diferentes, siempre. ¿Ya? Nivel de significación 5%. Y luego lo voy a explicar esto de la F de tabla. Ya, un ratito. Esto me interesa. Miren. El ANOVA. El valor que ustedes han obtenido de la suma de cuadrado total, está acá, miren, se coloca en esta tablita. 162.542.82. ¿Recuerdan? Lo que hemos obtenido. Se coloca acá. El valor de la suma de cuadrado entre grupos va acá. 121.18.543. Y el valor de la suma de este grupo va acá. 41.35.739. ¿Está bien? Entonces no se olviden. Esto al final, esta suma entre grupos y dentro del grupo va a salir el gran total. Perfecto. Ahora sí. Grado de libertad, K. K, en este caso hemos dicho que son, ¿cuántos grupos tenemos? 5, ¿no? 5 grupos. Menos 1, 4. Perfecto. Número de observaciones, ¿recuerdan cuánto había? A ver, 32. Entonces acá, el número de observaciones total era 32, 32, ya está. Perfecto, 32. Entonces restan 32 menos 5, 27. Ahí está. ¿Está bien? Y abajo, grado de libertad total n menos 1, 32 menos 1, 31. La suma de los grados de libertades previos entre grupo y dentro del grupo me sale 31. ¿Está bien? Perfecto. Cuadrado medio entre grupos. Hemos dicho que ¿cómo sale esto? Dividiendo 121.18543 entre 4. Sale este valor. ¿Ya? Vamos a poner a ver acá si es que puedo alcanzar 121.18543 entre 4. Que va a salir ese valor. ¿Está bien? A ver, un ratito, un ratito. Ojalá que no se mueva, pero vamos a ver. Ojalá que ya un poquito más allá. Ya. No hay problema, no hay problema. Se puede ir un poquito más allá. Ya está. Ahora sí. Ahí está. ¿Eh? Perfecto. Un poquito más allá teniendo que se puede jalar. Y ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces he dividido 121.19, puede ser entre 4, me sale 30.296, 30.30. Cuadrado medio dentro del grupo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dividido? 41.35, la suma de cuadrado, entre 27. Ahí está, me sale 1.53. Perfecto. Suma de cuadrado, integrado a libertad. Suma de cuadrado, integrado a libertad. Listo. Ahora viene lo más importante.
el F calculado, razón de variación F calculado. ¿Cómo sale? Dividiendo los cuadrados medios. 30.296358 entre 1.5317.552. Y me sale 19.78. ¿Está bien? ¿Está claro? Completa esta tabla, estimados alumnos. Sí, profesor. Muy bien, ahora sí. Usted tiene su tabla F. En la tabla F es esto, que está colgado. Suficiente esta tablita que está colgado, no hay más. Y miren lo que le está pidiendo. Numerador dice, grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Entonces, ¿de dónde sale su valor? Está acá. ¿Qué valor está en el numerador? Según la operación matemática que hemos hecho es esto, entre grupo, 4. En el denominador, dentro del grupo, 27. Entonces voy a buscar el valor F de tabla de 4 y 27. Está acá. 4 y 27. Entonces ubiquen acá. 4, miren. 4 interceptan con 27. Está acá, miren. Está justamente acá. Al final, 2.73. ¿Observaron? 4 y 27, 2.73. ¿Claro? Sí, 2.73. profesor. Entonces miren lo que van a hacer. Algo rápido, miren. Hay varias formas. Yo les sugiero esto, lo más fácil lo que está acá. Si el F calculado es mayor a F de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Al contrario, no se rechaza. En este caso, F calculado salió 19.78 y F de tabla 2.73, estamos acá. Se rechaza la hipótesis nula. De hecho, hemos rechazado al 5%. Conclusión, he rechazado esto. He rechazado la hipótesis nula de igualdad. Por lo tanto, me quedo con la alternativa, que me dice al menos dos medidas son diferentes. Entonces se concluye que al menos dos medias difiere entre los 5 estimulantes respecto a la cantidad media de insulina liberada, a un nivel de significación 5%. ¿Correcto? Sí, ¿Está profesor. claro? Sí, profesor. Sí, doctor. Entonces, miren, existen dos tipos de problemas a trabajar en el ANOVA. Uno, que le dan datos individuales, como acá, como acá, como acá, miren. Bueno, para hacer todo ese proceso de completamiento de la tabla, prueba de hipótesis. La otra es esto, le dan tabla incompleta para llenar y tomar una decisión. Son dos tipos de procedimientos. Ahí es donde ustedes tienen que tener presente y practicar.